El Estado de Derecho, entendido como aquel régimen en donde el ejercicio del poder está sujeto y condicionado por las normas jurídicas, es una auténtica construcción civilizatoria bastante reciente. Sin embargo, aunque el Estado de Derecho se ha difundido y asentado como régimen predominante en tiempos relativamente breves, relativamente cercanos, sus orígenes los encontramos en el pensamiento político clásico. Ya Aristóteles había planteado la conveniencia de que prevaleciera el que él llamaba el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, es decir, la prevalencia de las normas que son establecidas y conocidas previamente por todos sobre la voluntad de quien gobierna. El propósito es que impere la certeza, pues todos sabemos lo que dicen las normas y en todo caso, si queremos cambiarlas, eso es el resultado de un proceso público y por ende conocido, frente a la arbitrariedad y la discrecionalidad que depende de los antojos del gobernante. Durante siglos, y a pesar de que muchos autores evocaron el espíritu de la propuesta de Aristóteles, en los hechos lo que prevaleció fue el ejercicio autoritario, y en muchos casos absoluto, del poder sin límites ni restricciones legales. La ley fue vista más como el modo a través del cual se expresaba la voluntad del gobernante que como un mecanismo para regular e impedir los abusos del poder. La construcción del Estado de Derecho es, en realidad, una construcción de la modernidad, aunque, como dijimos, es una aspiración que vino desde mucho antes. En ese sentido, lo que llamamos constitucionalismo es la expresión más evolucionada del Estado de Derecho. En efecto, el constitucionalismo se propone como objetivo central el construir reglas, controles y contrapesos que generen límites al ejercicio del poder para evitar que su abuso vulnere los derechos y las libertades de los individuos a quienes gobiernan. El punto no es anular el poder ni la capacidad de gobierno, para nada, sino evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad y los abusos de quien gobierna. Ello parte de una premisa lamentablemente constatada una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando el poder no tiene límites ni controles, invariablemente se abusa del mismo. Para lograr sus propósitos, el constitucionalismo ha construido a lo largo de los últimos 3 siglos 6 mecanismos y técnicas para acotar el ejercicio del poder. En primer lugar, los derechos humanos, entendidos como un conjunto de libertades y prerrogativas que tienen las personas que, en principio, no pueden ser vulneradas por quien detente el poder y que, por lo tanto, son fronteras infranqueables para la actuación de los gobernantes. En segundo lugar, la división de poderes, entendida como la distribución de las funciones públicas entre distintos órganos, con la finalidad de crear contrapesos y controles recíprocos para que, como decían los primeros constitucionalistas del mundo moderno, el poder controle al poder. En tercer sitio, el principio de legalidad, que supone que las autoridades no pueden hacer nada que no les esté expresamente facultado por alguna norma, en primer lugar por la ley. En ese sentido, los gobernados tenemos la certeza de que nada que no esté establecido en la ley puede ser realizado por quien ostenta el poder público. En cuarto lugar, el principio de supremacía constitucional, que plantea que la Constitución es una norma que está por encima de todas las demás y a la que éstas deben ajustarse. En ese sentido, las normas inferiores que están en contra de lo que la Constitución dispone son inválidas y no pueden seguir teniendo vigencia. En quinto sitio, el principio de rigidez de la Constitución, que implica que para poder modificar lo que dispone la Carta Magna se requieren mayorías agravadas, mayores a las que bastan para modificar las leyes ordinarias. El propósito es blindar los contenidos de la Constitución frente a las mayorías del momento al necesitarse consensos amplios e incluyentes. Y finalmente, el último instrumento es el control de constitucionalidad, que supone la existencia de uno o de una serie de órganos especializados encargados de vigilar que los actos de las autoridades públicas y las leyes se apeguen a lo que dispone la Constitución. Se trata de un auténtico mecanismo de garantía de que lo dispuesto por la Constitución va a prevalecer y, por lo tanto, que ninguna autoridad va a traspasar los límites que aquella establece. Hoy, todos estos mecanismos que son la salvaguardia frente a un ejercicio de poder autoritario están en riesgo. La lógica de no me vengan con que la ley es la ley
expresa un profundo desprecio por un régimen en el que el poder está vigilado y acotado, y apuesta más bien por un poder sin frenos y por lo tanto capaz y dispuesto de hacer lo que quiera, y a que todo se vale con tal de conseguir lo que se propone, incluso vulnerar los derechos y las libertades de quienes no están de acuerdo. Por eso, la defensa de la democracia como régimen en donde todos esos derechos y libertades, los que nos pertenecen a todas y todos, están protegidos, pasa inevitablemente por defender esas técnicas y principios de control del poder.